Sí, el segundo tema para la clase de hoy van a ser los procesos de democratización en Centroamérica, específicamente los casos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Entonces, para el Centroamérica, la región centroamericana, la, el periodo de 1930 a 1980 va a estar marcado por una política electoral bastante atropellada. ¿En qué se refiere esto? ¿O a qué vamos con esto? Bueno, es un periodo que va a estar marcado por los golpes de Estado. ¿Qué significa esto? Un grupo militar, pueden ser las Fuerzas Armadas del país o un grupo paramilitar o, bueno, algún grupo de carácter militar, va a ejecutar a los miembros del gobierno de turno y van a asumir este, este liderazgo. Es importante tal vez reconocer que para muchos de estos procesos políticos, Estados Unidos brindó apoyo a los gobiernos. No, entendido esto, no de buena forma. Creo que es importante tenerlo claro, que no, que no va a ser de forma solidaria, sino apoyando o pensando cuáles van a ser sus intereses. Entonces, muchas veces financiaba a los grupos paramilitares, a los grupos más violentos, para que erradicaran gobiernos cuando eran de izquierda, cuando tenían tendencias de izquierda, y pues van a ser atacados directamente por el gobierno estadounidense. Caso de Guatemala, aquí en la imagen tenemos a Jacobo Arbenz, presidente de 1951 a 1953. Antes de don Jacobo estuvo la dictadura de Jorge Ubico, un periodo de 13 años, de 1931 a 1944. Luego, Juan José Arevalo, presidente de 1945 a 1951. Esos periodos son importantes porque, bueno, están en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Jacobo Arbenz, como les digo, presidente de 1951 a 1954, va a tener un gobierno de corte socialista o tendencia de izquierda, lo que va a tener un avance en cuanto a la forma en la que se establece la política dentro de Guatemala. ¿En torno a qué? En torno al sector agrícola, por lo tanto el sector económico y el sector laboral, con la implementación o la promulgación de un código de trabajo que va a reglamentar las formas o las condiciones en las que la gente trabaja y las personas asalariadas pueden conocer sus derechos el, mediante este código de trabajo. Debido a esto, va a haber un fuerte intervencionismo por parte de Estados Unidos debido a las medidas tomadas, creando gobiernos militares y paramilitares por los golpistas. ¿Qué significa esto? Estados Unidos va a invertir capital, va a invertir dinero en comprar armas, en suministrarle recursos a los grupos militares que le hicieran la contra a, a Jacobo Arbenz. Durante la década de 1960 se inician procesos terroristas que enfrentaban grupos indígenas contrarios al gobierno y paramilitares que se enfrentaban a estos grupos de forma privada. Entonces, dentro de Guatemala va a haber un proceso bélico que va a durar unos 30 años de forma importante. O sea, Guatemala lo que es ahorita es un territorio muy distinto en cuanto a términos de seguridad y de violencia de lo que eran los 80s, ¿verdad? Entonces, en 1995, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas, institución que se crea luego de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso de diálogo con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es este grupo, ¿verdad?, de la contra eh, guatemalteca, y que va a finalizar con el Acuerdo de Paz de 1995. Luego tenemos el caso de El Salvador, que hay una película que se llama La Noche, no es La Noche de los Lápices, no me acuerdo el nombre de la película, ahorita les digo, ahorita me acuerdo. Que es una película sobre cómo todo esto que les voy a comentar se vive a través de la vivencia de unos niños que son víctimas, ¿verdad?, de este proceso militar.
Entonces, los militares o los gobiernos militares se instalan en el poder en El Salvador desde 1930 hasta los primeros años de la década de 1980. Paralelo a esto, se formaron grupos guerrilleros de ideología o de carácter socialista. Uno de los principales grupos que hasta la fecha se mantienen como un producto, como un partido político, es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, quienes lucharon contra las dictaduras y la presencia estadounidense en su territorio. Esta guerra en El Salvador va a ser bastante violenta, en los 80s se va a poner bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de derechos y beneficios para la población, porque el gobierno estaba en constante guerra con los grupos paramilitares. Entonces, los principales afectados, perdón, de este conflicto pues, va a ser la población civil, la población que no necesariamente está combatiendo, pero vive día con día estos conflictos, ¿verdad? Y de nuevo Estados Unidos estaba financiando eh, y pues la contra, ¿verdad? En términos económicos. El conflicto se va a poner todavía aún peor con la muerte de Monseñor Romero, que es este señor que tenemos en la fotografía. Él era un sacerdote que cuidaba a los civiles, o sea, que hacía un rol muy humano, muy empático con la realidad de las personas que estaban viviendo. Y pues bueno, una noche deciden llegar a la iglesia en la que vivía y lo matan. Esto va a hacer que entonces la gente también se tire a las calles porque la persona que representaba un espacio de seguridad o de paz, y pues fue asesinado. Fue hasta 1992 que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convierte en un partido político y que ha estado en el poder varias veces desde el 92 hasta el presente. Nicaragua. Nicaragua es un caso largo y tendido y que parte de lo que sucede en el conflicto en Nicaragua va a dar como resultado una fuerte migración de nicaragüenses hacia Costa Rica. Entonces es muy posible y es muy normal que familiares de nosotros hayan nacido en Nicaragua durante este periodo y se hayan venido para acá huyendo y ahora hayan tenido familia acá, se hayan casado acá y ya viven acá hace muchos años y sus hijos son costarricenses. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en Nicaragua? En Nicaragua, la dictadura de los Somoza, que es esta línea de sucesión, todos son, bueno, el abuelo, el papá y el nieto. La dictadura de los Somoza se mantuvo en el poder desde 1932 hasta el 78. Son 46 años en el poder. Y bueno, la insurgencia creció hasta alcanzar el grado de tener una verdadera guerra civil dentro de Nicaragua porque la gente estaba harta de los Somoza. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente triunfaron los integrantes del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, el FSLN, o los sandinistas, en 1979. Con esto se establece una junta de gobierno integrada por 9 comandantes del ejército que intentaron realizar una serie de reformas socialistas donde sobresalieron los líderes como Eden Pastora, que es conocido como el comandante cero. Si ustedes le preguntan a cualquiera de sus papás quién era el comandante cero, les van a decir quién es porque fue una figura muy fuerte. Y Daniel Ortega, dato curioso, presidente actual del país vecino Nicaragua, quien ocuparía, bueno, en la actual la presidencia. Por lo que el conflicto de la Guerra Fría en este periodo se va a hacer todavía más evidente específicamente dentro de Nicaragua. ¿Por qué? Porque al derrotar a los Somoza y a esta dinastía de los Somoza, el sandinismo se establece en Nicaragua y va a tener el apoyo de la Unión Soviética, de México y de Cuba. Los países del mundo que probablemente que más influencia socialista tenían en la época. Entonces eso va a hacer que Nicaragua se vuelva un territorio de conflicto en el marco de la Guerra Fría que va a causar la intervención de Estados Unidos durante el 1981 y 1990,
cuando surgen los movimientos contrarrevolucionarios que pues, reclamaban las elecciones libres, ¿verdad? Entonces, durante esta época de inicios de los 80s y en los 90s incluso, es donde inicia la migración nicaragüense a Costa Rica y pues gente buscando paz, gente buscando poder continuar con su vida normal sin tener que estar en el marco de una guerra civil. Durante todo esto, durante el gobierno de Ronald Reagan, que apoyaba directamente la intervención. El gobierno de Daniel Ortega enfrentó serios problemas por ser abiertamente comunista, aunque yo ideológicamente creo que no lo es, creo que más bien es un oportunista medio dictador. Y bueno, fue objeto de sanciones económicas y presión por parte de Estados Unidos, que evidentemente se creen la policía del mundo y pueden decir cómo tienen que gobernar en los países centroamericanos. Y bueno, impulsaron un embargo comercial y bloqueó los préstamos internacionales, parecido algo a lo que le hicieron a Cuba, que a Cuba, luego de la crisis de los misiles, luego de toda la situación durante la Guerra Fría, le hacen un bloqueo económico para que no pueda surgir dentro de este marco capitalista en el que necesita inversión extranjera, en el que necesita recursos y demás. A Nicaragua le intentaron hacer lo mismo y bueno, y tuvo repercusiones bastante fuertes, de las cuales todavía no se ha podido recuperar, debido también a un pésimo gobierno de Daniel Ortega y su esposa en los últimos casi que 20 años que ha estado Ortega en el poder. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de democratización en América Latina? Les dejo este cuadro para que ustedes lo analicen, lo estudien, porque esto les va a servir mucho para, pues para hacer un repaso, ¿verdad?, sobre el proceso de democratización en Centroamérica. Yo acá no se los incluí dentro de la presentación, pero parte de los motivos por el cual al expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, le dan el Premio Nobel de la Paz, es por haber participado dentro de unas mesas de diálogo centroamericanas que buscaban el cese de las armas y buscar la paz, con el acuerdo de Esquipulas II, porque el de Esquipulas I es un primer inicio, un primer aporte de la búsqueda de paz que no es tan fructífero. Y bueno, con Esquipulas II, en el que Oscar Arias estuvo muy metido cuando era presidente de Costa Rica en el 86, del 86 al 90, y bueno, con eso se garantizó el Premio Nobel de la Paz. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna consulta hasta a lo que llevamos por acá. Si no, entramos en materia del último contenido que tenemos para hoy. ¿Tienen algo que aportar? ¿O algo que comentar? ¿O alguna duda? También recuerden que es importante que no se vayan con ninguna duda para la casa. Bueno, si se les ocurre algo en el transcurso de la presentación, continuamos. ¿Cuáles van a ser el siguiente tema? Van a ser las características de los modelos económicos y capitalistas, de los modelos económicos capitalistas y socialistas durante el desarrollo de la Guerra Fría. Entonces, este cuadro, casi que para que se lo aprendan de memoria, se los dejo en la presentación, va a establecer cuáles son las características de un sistema capitalista y un sistema socialista. ¿Qué es importante tener presente? ¿O por qué quiero tener este cuadro acá? Porque yo no se los voy a explicar, la idea es que ustedes lo lean y comprendan la diferencia. Pero, ¿qué es lo que no aparece acá y que nosotros tenemos que tener claro? Que el capitalismo es un sistema económico. Es una forma en la que los países rigen sus economías y sus inversiones. El socialismo es una ideología política que establece formas de cómo se tienen que manejar los asuntos de los asuntos económicos. Pero el socialismo es una filosofía mucho más amplia o que abarca otros espacios que el capitalismo no lo hace. Pero bueno, siempre existe esta dicotomía en cuanto a cómo se manejaban las economías durante la época y por eso es importante bueno, que ustedes tengan claro cuáles son las diferencias entre el sistema capitalista y el socialista. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, vamos a conocer cuáles son los principales procesos
que se desencadenaron con el fin del socialismo real o la caída o el inicio de la caída del bloque soviético. Entonces, el auge que tiene el petróleo fue altamente beneficioso para la Unión Soviética, por lo que las reformas en materia económica tienen que adaptarse con las necesidades que van surgiendo. ¿Por qué? Porque entonces el territorio ruso empieza a cambiar, los grupos dentro de Rusia pues van a empezar a cambiar. Bajo la conducción de Leonidas Brezhnev, que es el primer ministro de la Unión Soviética, va a aprovechar la crisis coyuntural que afectaba al sistema capitalista y va a incorporar a los países que estaban cerca, ¿verdad? Que van a ser Laos, Vietnam, Mozambique, Angola, Etiopía, Camboya, Yemen del Sur, Nicaragua, por este proceso que les di, que les acabo de comentar de guerra civil interna, y Afganistán. Los cambios que van a ocurrir durante la década de 1980 van a encontrar a la URSS sumida en una carrera armamentista en que su economía y su equipamiento tecnológico más tarde que temprano no iban a poder soportar. ¿Contra quién van a entrar en esta carrera? Contra los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los dos estaban en un proceso que creo que vimos en algunas de las clases, el denominado o la denominada Guerra de las Galaxias, que es este periodo histórico en el que Estados Unidos y la URSS intentaban llegar al espacio y colonizar y expandirse lo más rápido posible, pero bueno, fue algo que se les salió de las manos a los dos, con bastantes pérdidas económicas y bueno, proyectos espaciales que, que a largo plazo no fueron rentables. Prueba de eso es que la NASA desaparece de forma parcial hace menos de 2 años porque se vuelve muy poco rentable, ocupa de capital privado para poder seguir financiando, ¿verdad? Entonces, otra de los impactos o parte del contexto, ¿verdad? De la época es que las desigualdades entre un trabajador común y un gran dirigente del partido soviético van a ser cada vez más evidentes. Va a crecer la burocratización, que la burocratización es esto, que cualquier trámite, cualquier proceso es altamente engorroso, con muchas características, como una gran presa en términos administrativos, lo cual era un problema acuciante para el régimen y para la economía que empezó a ocupar un lugar central dentro de la URSS. Al mismo tiempo, la prensa soviética, bueno, aceptaba que el ausentismo provocaba grandes pérdidas de horas de trabajo. ¿Por qué? Porque la gente decidía no ir a trabajar. Por lo tanto, las cifras indicaban que prácticamente la población activa no trabajaba durante el año. Esto va a traer problemas económicos dentro dentro de la URSS. Con la llegada de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, se duplica el presupuesto militar norteamericano, lo cual va a poner en jaque a los rusos y va a decir, ah, no, suave. Si esos más están invirtiendo en lo militar, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero Estados Unidos sí estaba preparado para esto y Rusia no. Y bueno, aquí está también lo que les comenté sobre la guerra de las galaxias al final. Entonces, ¿qué va a pasar en la Unión Soviética? Ahí perdón por la imagen, no sabía que estaba tan pixeleada. Esto es el muro de Berlín, muro que va a caer en 1989, si no me equivoco. En 1985, Mikhail Gorbachev, que es un reformista, fue nombrado secretario general del Partido Comunista, que es como lo equivalente a un presidente o un primer ministro. Gorbachev luchó para impulsar reformas orientadas a modernizar y democratizar el gobierno, porque bueno, lo que había implementado el socialismo pues ya estaba un poco anticuado y no estaba dando resultados tal cual les esperaban. Por lo tanto, va a cuestionar el dominio de un partido único y el aparato burocrático que existía dentro de la URSS. Y por lo tanto, la priorización hacia lo militar que tenía el partido soviético. Gorbachev además pretendía que el Estado dirigiera el mercado, pero que las empresas pudieran ser autónomas, públicas, privadas o cooperativas, tales como suceden en las economías de carácter capitalista. Y la destrucción de la economía centralizada y la desaparición del gobierno autoritario produjeron una situación de anarquía económica. ¿Qué significa esto? Que la gente hacía lo que le daba la gana. Y el surgimiento de nacionalismos
que condujeron al derrumbe del llamado el socialismo real, que esto es la caída del bloque soviético. En 1989 se produce la caída del, del bloque comunista y los países satélites o los países alrededor o que conformaban la URSS, tal vez en esta imagen lo vemos mejor, la URSS era, o lo que conocemos ahorita como Rusia, es más o menos por donde yo les estoy pasando el mouse. Todo este resto anterior fue de lo que países o regiones que conformaban la Unión Soviética y que con la salida se separan, entran en un proceso militar importante y bueno, hay un conflicto militar incluso que vamos a ver en próximas lecciones. Esto, bueno, la caída del bloque soviético va a permitir que distintos países empiecen un proceso de democratización y cambiar la forma en la que se gobernaba. Alemania estaba dividido en dos, la Alemania socialista y la República Alemana. Al caer el muro de Berlín, lo que separaba a estas dos Alemanias, va a iniciar un proceso de unificación ideológica y política y social y rejuntar familias que estuvieron separadas durante este periodo. Y pese a la caída del bloque soviético, países como China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba se mantienen dentro de la ideología socialista por distintos motivos. Por lo tanto, se va a dar dos reglas o dos formas en las que se van a empezar a establecer la forma en la que en Estados Unidos, perdón, que en la Unión Soviética se va a hacer social y económicamente. Esto va a ser la perestroika y el glasnost. Gorbachev escribe un libro que llamado La Perestroika, con ideas nuevas para el país y para el mundo, en el 87, antes de la caída del bloque. En este libro iba a hablar del pasado y del presente de la URSS y explicaba la reestructuración que él pretendía para el Estado soviético, que se llamaba la perestroika, mediante una política de transparencia que se llamaba el glasnost. En un principio, la palabra perestroika se utilizó para referirse a las reformas de tipo económico, pero luego su uso se extendió a todo el proceso, las transformaciones económicas, la transparencia, la apertura y la libertad de expresión. Además, la democratización y la remodelación del Partido Comunista y del Estado. Es decir, un nuevo pensamiento político. ¿Qué quiere decir esto? Se cambiaron las reglas, se cambió la forma en la que la gente veía o pensaba la política. En lo económico, bueno, convertir al obrero en accionista de su propia empresa. No solo depender de un patrón para trabajar en una empresa, sino, bueno, voy a juntar mi dinero y voy a abrir una empresa. Por lo tanto, va a tener que adquirir obligaciones con el Estado y va a estimular al trabajador para que se aumente la producción. Como un segundo punto de las medidas económicas va a estar instaurar una economía de mercado en la cual la producción va a responder a la demanda y los precios reflejarán la realidad de los costos. Recordemos que para la URSS la forma en la que ellos estaban funcionando es el Estado es el que produce, el Estado es el que vende y pues la gente mediante su trabajo puede acceder a estos beneficios. Como un segundo punto, se va a encontrar el desarrollar nuevas tecnologías y la reversión para ahorrar recursos y aumentar la calidad. ¿Qué significa esto? Al aumentar en tecnología, las máquinas, la industria de producción va a ser mucho más eficiente. Por lo tanto, las cosas van a ser más baratas y se van a hacer más rápido. Y por último, se van a generar cambios en lo político de inversión, ya que se intentan alcanzar altos niveles de excelencia con la dirección y contar con gente que comprendiera la situación. ¿Qué significa esto? Que la URSS comprendió que para poder cambiar la situación que estaba sucediendo, tenía que haber inversión en educación y que la gente pudiera estudiar y pudiera comprender el proceso. Porque ellos creían que la gente civil, la gente que no tenía una educación, pues, era incapaz de comprender este gran cambio que estaba sucediendo dentro de la Unión Soviética, pese a que se encontraba cerca de la caída. El glasnost, por su parte, se conoce como una política que se llevó a cabo a la par de la perestroika.
y que se concentraba en liberalizar el sistema político. En estas se estipulaban las libertades para que los medios de comunicación tuvieran mayor confianza en criticar al gobierno. ¿Por qué? Porque antes solo existía un medio de comunicación en manos del Estado en el que evidentemente no lo iba a criticar porque, bueno, era parte del mismo. Y por último, la última diapositiva, vamos a encontrar el nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cuál fue el impacto que va a tener la caída del bloque soviético? En el siglo XXI no trajo la tan esperada paz, el siglo XXI es en el que estamos, ya que a principios del 2003 se vivían aproximadamente 35 conflictos armados y en muchos casos sumamente violentos. Conflictos en África, en algunos lugares en Centroamérica, el narcotráfico en Colombia, los atentados, entre comillas, o autoatentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y bueno, y demás situaciones que seguían reproduciendo, ¿verdad? Esta violencia y esta inseguridad. Por lo tanto, la intolerancia, la ambición política, la ambición económica y los deseos de tener el poder eh, están ahí latentes, ¿verdad? Esperando a que cualquier país pues entre en guerra. Entonces los elementos que marcaron el inicio de un nuevo orden mundial a partir de la década de los 90 van a ser los siguientes. El primero y más importante, la disolución de la URSS, que va a provocar cambios en los panoramas de las relaciones internacionales, pues una de las superpotencias había dejado de existir, lo que le dejó el lugar a Estados Unidos para decirle casi, haga lo que usted quiera. Por lo tanto, Estados Unidos va a surgir como una única superpotencia mundial, en la que organiza el mundo según sus conveniencias o interviene militarmente donde sus intereses son vulnerables. Por ejemplo, en Panamá. ¿Por qué en Panamá? Porque en Panamá existe el canal. Y el canal es esta comunicación que existe entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Antes de que existiera el canal de Panamá, que lo construyeron a inicios de 1900, tenían que ir hasta la Patagonia, o sea, hasta el sur de América, lo más al sur, o tenían que llegar a la costa este de Estados Unidos y atravesar por tierra. Pero eso era sumamente caro y sumamente lento. Con la creación del canal, Panamá se convierte en un punto estratégico para todas las potencias, porque eso le permite a todos sus recursos atravesar el planeta. Y bueno, intervenir también en países como Afganistán o Irak, debido a, bueno, primero con la justificación de los atentados, pero la verdad es que era un proceso de invasión militar para tener acceso al petróleo. Y por último, el surgimiento de nuevos conflictos políticos, étnicos y religiosos en países donde la pobreza afecta a la mayoría de la población, principalmente en África, algunos lugares en Asia y Centroamérica. Entre las causas tenemos las rivalidades étnicas, el fundamentalismo religioso, el expansionismo territorial, los regímenes dictatoriales y la represión de la población. Y eso sería toda nuestra clase por el día de hoy.